En un mundo donde el reloj sigue avanzando y las señales de los últimos tiempos parecen cada vez más claros, nos enfrentamos a una pregunta que ha resonado mucho a través de los siglos, y es: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Basados en la palabra de Dios, en las escrituras del libro de Apocalipsis, exploremos las interpretaciones y las profecías que han cautivado millones de creyentes de todo el mundo. Únete a nosotros a través de este estudio de la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para escudriñar las escrituras. Descubre con nosotros las revelaciones de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y su destino en estos últimos tiempos. ¿Qué les parece si comenzamos? Y es que a manera de reflexión, el día de hoy estudiaremos una de las cuestiones más profundas y debatidas de la escatología cristiana, siendo esta una de las preguntas más realizadas por muchos cristianos, y es esta: ¿pasará la iglesia del Señor por la gran tribulación? A través de este estudio nos encontraremos con una visión única con respecto a las promesas y advertencias de Dios para con su iglesia. Y es que en este pasaje de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo se dirige principalmente a la iglesia de Filadelfia, una comunidad que, aunque pequeña y aparentemente débil, ha mantenido su fidelidad y perseverancia en medio de grandes desafíos que el mundo muchas veces nos da como cristianos. Asimismo, este mensaje de nuestro Señor Jesucristo se abre con palabras de afirmación y una maravillosa promesa, la cual nos invita a preguntarnos: ¿cómo se relaciona todo esto con la futura gran tribulación que profetiza las Sagradas Escrituras? ¿Será la iglesia arrebatada antes de la gran tribulación o estará presente durante esos tiempos? Y es que debido a que en estos últimos tiempos se han difundido muchas dudas a las personas con respecto a este tema, muchos predicadores de renombre supuestamente están enseñando mucha falsa doctrina, entre ellas que la iglesia pasará por la gran tribulación. Qué gran verdad decía el apóstol Pablo, inspirado por Dios, al escribir en su carta a Timoteo, en 1 Timoteo 4, versículo 1, nos dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y es por ello que para poder entender este estudio, primero debemos tener en cuenta que existen 3 puntos de vista sobre la relación de este maravilloso acontecimiento del arrebatamiento o rapto de la iglesia con el periodo de tribulación que las Sagradas Escrituras ponen inmediatamente antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A continuación, detallaremos acerca de estas 3 posturas doctrinales. Primero, los pretribulacionistas. Tal como nos indica su nombre, esta postura pone el evento del arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, sosteniendo que la tribulación está marcada por el derramamiento de la ira divina sobre una sociedad que rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Segundo, los postribulacionistas. Esta postura sostiene que la iglesia del Señor permanecerá en la tierra durante todo el tiempo de tribulación e ira, el cual fue profetizado, siendo así que experimentará la tribulación, pero no la ira. Por consiguiente, esta postura establece que no habrá un intervalo apreciable entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida de nuestro Señor Jesucristo con los santos arrebatados para juzgar al mundo y establecer su reino por 1000 años. Tercero, los tribulacionistas. Esta postura sostiene que es impropio hablar de la gran tribulación como equivalente en toda su extensión con la semana 70 de Daniel capítulo 9, versículo 27, porque tanto en el libro del profeta Daniel como en Apocalipsis se entiende que el periodo se encuentra dividido y por tanto solo la segunda mitad es caracterizada por la tribulación, la cual será precedida por un periodo de paz y seguridad, según 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Por consiguiente, dado que los santos, la iglesia del Señor, será librada de los sufrimientos de la tribulación, el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá aproximadamente en el punto medio de los 7 años de tribulación.
Ahora, por medio de este estudio exhaustivo de las Sagradas Escrituras, compartiremos varias pruebas muy importantes, las cuales nos confirman que el arrebatamiento de la Iglesia será un hecho histórico, el cual se llevará a cabo en cualquier momento. De igual manera, veremos también que la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo no pasará por la gran tribulación. Nosotros, como ministerio, nos identificamos, creemos y siempre nos hemos caracterizado por predicar la sana doctrina pretribulacionista a la luz de las Sagradas Escrituras. A continuación, veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 28. Nos dice la palabra del Señor. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Como podemos ver, la maravillosa promesa de su regreso para recoger a los suyos es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por tanto es una promesa firme y verdadera. Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Nos dice la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros, como verdaderos cristianos, estamos expectantes ante ese grandioso y maravilloso acontecimiento del arrebatamiento de la Iglesia, y es de ahí que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está relacionado con todas aquellas personas que le esperan. Y asimismo es por medio de este y otros muchos pasajes de las Sagradas Escrituras que descansa nuestra esperanza y en lo que nosotros como verdaderos cristianos creemos, y es que nuestro Señor Jesucristo viene por todas aquellas personas que hemos creído en Él y que le esperamos. Ahora, podemos ver que existen muchas denominaciones, congregaciones modernas que están dejando de predicar las profecías bíblicas. No hablan ni enseñan el Apocalipsis. No les interesa el tema del arrebatamiento de la Iglesia del Señor, mirando de esta manera con indiferencia y menosprecio el plan escatológico de Dios para la Iglesia y para el mundo. Incluso actualmente existen muchos otros cristianos que antes creían en el arrebatamiento de la Iglesia. No obstante, ahora dicen que no habrá ningún arrebatamiento, sino que la Iglesia debe establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Es más, para muchas otras denominaciones, el libro del Apocalipsis es un libro cerrado, histórico o sin importancia. Sin embargo, como verdaderos cristianos, debemos tener presente que la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Leamos lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Nos dice la palabra del Señor: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Tal como podemos observar, la palabra de Dios nos muestra con claridad que la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo será llevada al cielo poco antes del comienzo del periodo más terrible que la humanidad haya conocido hasta ahora, el periodo de la Gran Tribulación. Leamos con atención algunos pasajes de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 15. Nos dice la palabra del Señor: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, nos dice la palabra del Señor: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Por consiguiente, a continuación, veremos que la verdadera Iglesia de nuestro Señor Jesucristo no entrará en este periodo tan aterrador de la gran tribulación. Entonces, por medio de este pequeño estudio, veremos 10 razones para declararlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Primero, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento lo afirma.
No existe ningún pasaje, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que diga que la iglesia pasará por este periodo tan terrible de la gran tribulación. Segundo, la tribulación es llamado el tiempo de la angustia de Jacob. Tal como veremos a continuación, el tiempo de la angustia de Jacob es el tiempo de angustia para la nación de Israel, una nación incrédula apartada completamente de Dios. No obstante, debemos tener presente que en la palabra de Dios no menciona que será un tiempo de angustia para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Veamos con atención lo que nos dice el profeta en el libro de Jeremías capítulo 30, versículo 7. Nos dice la palabra del Señor. ¡Ah! ¡Cuán grande será aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tercero, las 70 semanas de Daniel es alusiva a la nación de Israel. Les invito a que veamos con mucha atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas acerca de las profecías de las 70 semanas del profeta Daniel. En Daniel capítulo 9, versículo 24, nos dice la palabra del Señor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Como podemos notar, cuando se nos menciona por medio de las Escrituras Sagradas, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, aquí se refiere al pueblo del profeta Daniel, teniendo entonces en cuenta que el profeta Daniel es judío y sobre la santa ciudad, la cual es la ciudad de Jerusalén. Por tanto, podemos ver claramente a la luz de las Sagradas Escrituras que aquí no se hace ninguna mención a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, la iglesia no tiene participación en las 70 semanas de la profecía, como podemos observar por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24, la parte A, nos dice la palabra del Señor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, podemos notar que la iglesia del Señor no tuvo parte en las primeras 69 semanas de la profecía. Del mismo modo, podemos ver que tampoco tiene participación en la semana 70 de la profecía del profeta Daniel. Quinto, el mensaje del libro de Apocalipsis. Primeramente, debemos tener presente que la iglesia es mencionada más de 20 veces en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis. Sin embargo, podemos ver que no se hace mención alguna de la iglesia en ninguna parte de la descripción de las Sagradas Escrituras en los periodos tanto de la tribulación como de la gran tribulación, entre Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y Apocalipsis capítulo 19, versículo 1. Sexto, la tribulación es conocida como el día de la ira de Dios. Es muy importante que tengamos en cuenta que el periodo de la tribulación también es llamado en las Sagradas Escrituras como el día de la ira, y eso lo leeremos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Sofonías capítulo 1, versículo 15. Nos dice la palabra del Señor: día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Sin embargo, podemos ver también que la palabra de Dios es muy clara al decirnos que Dios no nos ha puesto para ira, y eso lo veremos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Nos dice la palabra del Señor: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Del mismo modo, el apóstol Pablo también nos enseña que nuestro Señor Jesucristo librará a los salvos, a su iglesia, de la ira venidera. Leamos por favor con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 9 al 10. Nos dice la palabra del Señor: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Séptimo, el periodo de la tribulación es también llamado el día del Señor. Leamos por favor lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 2 al 3. Nos dice la palabra del Señor: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El apóstol Pablo nos habla respecto al día del Señor, lo cual, en otras palabras, es referido acerca del periodo de la tribulación, el cual vendrá así como ladrón en la noche, de forma repentina e inesperada, y por ende será también un golpe muy terrible para aquellas personas que no conocen o rechacen a nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, que cuando digan aquellas personas incrédulas, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, en otras palabras, sobre las personas incrédulas, vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No obstante, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sí escapará, puesto que aquella destrucción repentina vendrá sobre los incrédulos, sobre los moradores de la tierra, sobre aquellas personas que rechazan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta destrucción repentina no vendrá sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Octavo, el arrebatamiento de la iglesia es un consuelo para los creyentes. Leamos lo que nos dice el apóstol Pablo a nosotros los creyentes en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18. Nos dice la palabra del Señor: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, es necesario entender que no existe consuelo alguno en la enseñanza de que la iglesia atravesará parte o todo el periodo de la tribulación. Noveno, nuestro Señor Jesucristo hizo una promesa a la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Leamos lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a la iglesia en Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Nos dice la palabra del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Tal como podemos observar, nuestro Señor Jesucristo prometió dejar a su iglesia fuera del periodo de la tribulación. Y décimo, el mandato de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia es velar en todo tiempo para escapar de la ira venidera. Nuestro Señor Jesucristo describió las señales que nos llevarían hasta su venida. No obstante, nuestro Señor Jesucristo no reveló el momento exacto de su retorno. En lugar de eso, nos dejó una clara advertencia en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 13. Nos dice la palabra del Señor: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El arrebatamiento o el rapto de la iglesia es el próximo acontecimiento en el calendario profético de Dios. El regreso de nuestro Señor Jesucristo es inminente y podría regresar en cualquier momento por su iglesia. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo habló acerca del periodo de la tribulación, cuando nos dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 34, nos dice la palabra del Señor: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 36, nos dice la palabra del Señor: velad, pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, como conclusión, hemos visto 10 razones, las cuales nos hacen ver a la luz de las Sagradas Escrituras que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no pasará por el periodo de 7 años de tribulación, sino que será arrebatada antes de que el anticristo aparezca y comience este periodo. El llamado a nosotros como iglesia del Señor es que permanezcamos siempre en estado de alerta y vigilante, con nuestras lámparas siempre llenas de aceite, porque tal como nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 44, nos dice la palabra del Señor: por tanto, también vosotros estad preparados,
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amados hermanos, es tiempo de estar preparados y buscar a Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también, oh Dios, a que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros y que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.